Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha fue elegida por colectivos en favor de los derechos de la mujer y en conmemoración del asesinato de 3 activistas políticas de República Dominicana, las hermanas Mirabal, durante la dictadura de Rafael Trujillo en 1960. Desde entonces, se plantea la llamada de apoyo de los gobiernos y organizaciones internacionales para realizar actividades dirigidas a visibilizar la violencia en contra de las mujeres y niñas y sensibilizar la opinión pública respecto al tema. La violencia contra la mujer es definida por la Organización Mundial de la Salud como cualquier acto de violencia basada en el género que resulta o pueda resultar en daño físico, sexual, económico y mental, incluyendo las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Esas formas de violencia afectan espacios privados y públicos, desde las relaciones interpersonales que las mujeres mantienen con la familia y su pareja, hasta las relaciones laborales, escolares y de interacción con otros hombres. Tenemos que seguir sumando esfuerzos, trabajar y cuestionar nuestras dinámicas que reproducen la violencia contra mujeres y niñas, y así, generar verdaderas propuestas de erradicación de la violencia de género. Es importante destacar que cualquier esfuerzo se quedará corto si no se destaca el compromiso político ante los reclamos sociales e institucionales, porque haya políticas integrales con recursos asegurados, una promoción de la cultura de la legalidad e inversiones en la prevención y atención a las víctimas y a los perpetradores de violencia. Con información de Luciana Ramos Lira, mi nombre es Jessica Martínez y estás escuchando Construyendo el Debate. Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Jimena Lezama. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este espacio, su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En este episodio hablaremos sobre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para ello, entrevistamos a la doctora Mónica Amilpas, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, con enfoque en Comunicación y Género. Maestra en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es profesora adscrita al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente es titular de la Unidad de Género en nuestra facultad. Sus temas de investigación son género y comunicación, feminismo y acceso y participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones. Bienvenida, doctora Mónica Amilpas, a este espacio de Construyendo el Debate. Jimena, muchas gracias. ¿Qué tal? Agradezco mucho la invitación para estar con ustedes hoy. Como primera pregunta, díganos, ¿cómo podemos identificar las distintas formas de violencia contra las mujeres y cuáles son sus características principales? Creo que tenemos que partir, ¿no?, de entender qué es violencia y sobre todo violencia contra las mujeres y las niñas.
Partamos del hecho de que es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. La violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género que tengan las personas y que da resultado, en este caso las mujeres, que da como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, mental para la mujer y las niñas. Y que bueno, puede ir desde amenazas hasta actos en concreto, a coacción e incluso la privación arbitraria de la libertad. Y esto, bueno, se produce tanto en la vida pública como en la vida privada y puede ir desde la violencia física, pasar por la sexual hasta la psicológica, y no debemos olvidar, ¿no?, que se da en la familia, en la comunidad o incluso también es perpetrada o tolerada por el Estado. En nuestro país la normativa nos permite identificar diferentes tipos de violencia y que bueno, pues esto lo vamos a ver clasificado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y ahí vamos a tener diferentes tipos de violencia que van desde la psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual. Y dentro de esta normativa, dentro de esta ley, también nos comenta, ¿no?, nos dice que este tipo de violencia se pueden dar en diferentes ámbitos, a los que se conocen como modalidades de violencia. Y estos ámbitos van pues desde la familia, la escuela, el ámbito laboral, el institucional, el ámbito político y recientemente, ¿no?, el ámbito digital y mediático, y que la expresión máxima se da en los feminicidios. Me gustaría un poco explicar a qué se refiere cada uno de estos tipos de violencia. La primera, la violencia psicológica, pues consiste en provocar miedo a través de la intimidación, en amenazar con causar daño físico a una persona, a su pareja, a sus hijos e hijas, o incluso, ¿no?, a sus mascotas y a sus pertenencias, a sus bienes, y se somete a esta persona a un maltrato psicológico y generalmente es forzada a aislarse de sus amistades, de su familia, de su escuela, del trabajo. La violencia física pues es como la más visible, ¿no?, porque consiste en causar o intentar causar daño a una persona, ya sea golpeándola, propinándole patadas, quemándola, lastimándola, o incluso no negándole la atención médica, obligarla a consumir sustancias nocivas como drogas y alcohol. Y bueno, es cualquier, ¿no?, utilizar esa fuerza física contra esta persona. La violencia económica consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de la otra persona, manteniendo pues un control, ¿no?, sobre los recursos financieros, incluso impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. La violencia emocional consiste en minar la autoestima de la persona a través de críticas constantes, en infravalorar sus capacidades, insultarla, someterla a otro tipo de abusos verbales, burlarse de ella. Y bueno, pues se va dañando, ¿no?, esta relación, incluso dañar la relación con los hijos de esta persona y limitar la visita a sus familiares y amistades. Y bueno, pues la violencia sexual conlleva obligar, ¿no?, a la pareja a participar en un acto sexual sin su consentimiento. Y bueno, vamos a ver, ¿no?, que su máxima expresión de estos tipos de violencia, y no es porque decimos máxima, ¿no?, porque es una constante tristemente en nuestro país, que son los feminicidios, ¿no?, que son actos cometidos contra las mujeres. Generalmente son exparejas o parejas de las víctimas, y que justo, ¿no?, supone esta culminación de un proceso de abuso, de amenaza o intimidación constantes hacia las mujeres, y estas mujeres generalmente se encuentran en una situación de inferioridad con respecto a la persona, ya sea su pareja, que las somete en términos de poder o de disponibilidad de recursos.
en el día a día tendemos a normalizar este tipo de situaciones, o a veces no reconocemos que estamos pasando por una situación de maltrato, y que bueno, hay algunas cuestiones que debemos de tener en cuenta, ¿no? Como el hecho de que podemos ser violentados o violentadas, ya sea recibiendo textos o llamadas constantes de la pareja cuando no estamos juntos, cuando se nos pide comprobar la hora, que expliquemos dónde estamos, o ser objeto, ¿no? de chistes, de menosprecio, de insulto. Y generalmente las personas que están pasando por un proceso de maltrato y de violencia, pues son personas que se muestran ansiosas, ¿no? Con la presencia de su pareja, evitamos socializar, o son personas que buscan, ¿no? justificar comportamientos posesivos, quizás de la pareja, o se está pidiendo constantemente permiso para hacer cosas de las cuales no habría que pedir permiso. También estas personas tienden a tener un acceso limitado o ningún acceso al control de sus finanzas y la toma de decisiones sobre estos recursos. Y estas personas que están siendo violentadas, vamos a ver que muestran cambios en su personalidad, en su conducta, incluso en su apariencia física, evitan tener contacto visual, y dejan de atender sus necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales. Son puntos que nos permiten identificar si estamos pasando o no por una situación, y que al detectar alguno es importante, ¿no? acudir a las instancias correspondientes para recibir acompañamiento y apoyo. Qué importante esto que nos dice, y me gustaría hacer énfasis para nuestros y nuestras escuchas en torno a que la violencia no solamente es física, sino que puede ser de manera sexual, psicológica o cualquier daño que afecte a una persona por su razón de género, en este caso a las mujeres. Y que esta violencia no solo hablamos de la que se perpetra o se sufre en las calles, que esta, digamos, es perpetrada por el Estado, sino al interior de la familia, en las instituciones y en cualquier espacio donde se cometa una acción de este tipo en contra de alguna mujer. Sobre esto que mencionaba al final, acerca de los feminicidios, que es la forma más radical o más abusiva de violencia contra una mujer, ya que llega a terminar con su vida, a su asesinato, en México, permítanme dar la cifra, que según datos oficiales se registraron de enero a octubre, es decir, en menos de un año, 842 feminicidios, es decir, asesinatos a mujeres con violencia de género. Entonces, esto creo que prende una cifra nuevamente alarmante. Este 25 de noviembre nuevamente las compañeras feministas van a salir a manifestarse por estas cifras que vino a detonar la pandemia de violencia contra la mujer al interior, porque demostró que dentro de sus casas las mujeres, niñas y adolescentes tampoco están seguras, y que muchas veces son sus mismas personas cercanas, sus parejas, sus familiares quienes las violentan. Entonces, pues justo no normalizar, darnos cuenta, lo que nos dice usted, doctora, no normalizar los chistes, no normalizar las bromas, no decir, son la generación de cristal que se ofende. No, más bien ponemos el énfasis porque la cifra de violencia contra las mujeres está aumentando radicalmente en nuestro país. Y no solo en nuestro país, en el mundo, como les digo, con la pandemia. En este sentido, doctora, nuestra segunda pregunta: ¿qué medidas se están tomando actualmente para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en México? Pues la realidad es que México está suscrito a una serie de tratados y convenciones internacionales que nos obligan como Estado a erradicar la violencia contra las mujeres, incluso es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que el Estado mexicano tiene el compromiso, ¿no? Adicionalmente, bueno, pues hay una normativa internacional como la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, y pues la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés,
de 1979, y que justo este es un instrumento de carácter internacional que precisa y detalla características, ¿no?, de la discriminación que viven contra las mujeres, y establece en ella los lineamientos necesarios para erradicarla. Y bueno, México es uno de los estados partes que la ha ratificado y que justo se compromete para llevar una serie de medidas a nivel interno para eliminar todo tipo de violaciones de derechos humanos contra las mujeres. Y que bueno, pues entonces es un compromiso y que implica la adopción de estas medidas necesarias. Y que bueno, adicionalmente se está monitoreando que los estados partes cumplan con las disposiciones emitidas en la convención, y que pues ahí es un marco que atraviesa también nuestra normativa internacional. Y entonces pues vamos a ver, ¿no?, que en la constitución de los estados, nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en el 2011 se modifica el artículo 1, y en este sentido se reconoce, ¿no?, que todas las personas que nacen en el Estado mexicano son personas que gozarán de disfrute pleno de sus derechos humanos, ¿no? Es decir, hombres y mujeres, todos tenemos acceso a estos derechos. Entonces también es un punto importante, ¿no?, para erradicar la violencia contra las mujeres. Tenemos la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, y justo, ¿no?, en su artículo 4 se reconoce esta igualdad. Y obviamente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que surge con el objetivo de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres. Y aquí cabría decir que la violencia contra las mujeres tiene un carácter estructural. ¿A qué me refiero cuando estamos hablando de un carácter estructural? Que estas violencias surgen por la forma como el sistema sexo-género nos ubica a hombres y a mujeres en el mundo, y vamos a ver que existe estructuralmente un reconocimiento de lo masculino sobre lo femenino, y que eso implica una relación de desigualdad y de poder entre las personas, entre las sujetas y los sujetos que habitamos el mundo, y que estas desigualdades conllevan, ¿no?, a diferentes expresiones de violencia. Entonces, cuando hablamos de qué podemos hacer para prevenir y erradicarla, tenemos que entender sí que el Estado es el garante de que disfrutemos de una vida libre de violencia, pero que al ser un tema estructural es corresponsabilidad de todas las personas que habitamos en este Estado, en este mundo, erradicarla. Y que tenemos que ser conscientes de que pues este tipo de violencia, pues esta disparidad, ¿no?, de ubicación de poder en cuanto a hombres y mujeres, lo que va a traer, pues va a colocar en una situación de riesgo y a enfrentar a diferentes formas de violencia a las mujeres y las niñas. Entonces, si bien se están tomando diferentes acciones, sobre todo estas acciones han venido de la sociedad civil, incluso de la academia y de las luchas de las mujeres por visibilizar esta situación y posteriormente subirla a la agenda, es compromiso de todas y todos erradicarla. Qué importante que nuestro país esté regulado o que se haya suscrito a normas internacionales para justo actuar en contra de la violencia contra las mujeres, regido por lineamientos que pone la ONU y demás organismos internacionales, ya que es compromiso del Estado y de todos sus integrantes erradicar la violencia contra las mujeres. Incluso vemos que las académicas y activistas han logrado posicionar sus causas y temas en la agenda pública del gobierno para que éste actúe y retome acciones con base en lo que ellas proponen. Los invito a continuar con nosotros y quedarse a escuchar nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Sabías que hay estudios de género en la ciencia política? ¿Conoces cuáles son sus postulados?
¿Te has preguntado por qué en el ejercicio del poder casi siempre son hombres los que ocupan estos puestos? ¿Quieres saber más sobre la necesidad de aplicar la perspectiva de género en el ámbito político? En el libro Ciencia Política en Perspectiva de Género, las doctoras Carolina Mónica Gilas y Luz María Cruz Parcero te van a explicar, a través de un compendio de diversos ensayos, la necesidad de aplicar la perspectiva de género a los estudios de ciencia política. Pues hablar de poder y poderosos aún resulta ser un tema relacionado directamente con varones. Al principio, conocerás qué significa el tema de género para la ciencia política, así como la importancia y prioridad de encontrar un equilibrio en la participación de mujeres en el ejercicio de poder. Más adelante, Serena Cheu y Flaya Frinderberg te explicarán cómo el feminismo y el neoinstitucionalismo feminista han sido movimientos ideológicos y políticos que buscan nuevas estrategias de investigación que incluyan el género en la política. También te invitarán a cuestionarte sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en diversas esferas del sistema político. En la segunda parte, titulada Las mujeres en la sociedad, Cristian Amaury Asensio te dará las herramientas necesarias para adentrarte en temas como la cultura política y la influencia que tienen las relaciones de dominación y poder vinculadas al patriarcado. Mientras que, de la mano de Georgina Sosa, Lorena Umaña y otros investigadores, conocerás más a fondo sobre la disciplina de comunicación política y la participación electoral de las mujeres, para entender mejor la importancia de una igualdad participativa. Cuando estés llegando a la recta final de este libro, Carolina Gilas y Daniel Thatcher te invitarán a que conozcas el efecto que han tenido los estudios de género sobre los partidos políticos y cómo se ha modificado el papel de las mujeres en la representación política. Y para cerrar este libro, Luz María Cruz, con ayuda de otros y otras investigadoras, te expondrá qué tanto es cierto, ¿no?, que el Estado moderno fomenta las prácticas patriarcales. No dejes pasar esta oportunidad de analizar, a través de los postulados de este grupo de investigadores, cómo la perspectiva de género ha cambiado el estudio y las prácticas de la ciencia política. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital, o CID por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña Docs Ciencias Sociales y ahí dale un clic a Libros FCPS UNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para más informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jimena Villafaña Benítez. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctora Amil Paz, por continuar con nosotros. Agradezco también a nuestras escuchas. Y para seguir construyendo el debate, díganos, por favor, ¿cuáles son los círculos sociales en los que se presenta con mayor frecuencia la violencia contra la mujer? Pues al ser un tema estructural, vamos a ver que es una constante, ¿no?, que tiene diferentes expresiones a nivel mundial, sí, pero que todas las mujeres estamos atravesadas por diferentes tipos de violencia, ¿no? Y que puede ser desde que no todas ganemos lo mismo, por ejemplo, aquí en nuestro país, esta disparidad que existe entre salarios, hasta diferentes expresiones en otros países como la mutilación genital femenina. Entonces aquí en nuestro país, estos círculos sociales donde se presenta con mayor frecuencia la violencia contra las mujeres, yo te diría, donde se tienen más datos, ¿no? Y esos datos todavía tienen el filtro de la denuncia. ¿Cuántas personas han podido denunciar? ¿Cuántas personas han levantado la voz? ¿Se les ha atendido con la debida diligencia? Y se ha clasificado su situación adecuadamente. Entonces, con esta información que tenemos, vamos a ver que, por ejemplo, ¿no?, el ámbito familiar es uno donde se tiene un alto índice, ¿no?, de frecuencia de violencia contra las mujeres, y que de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el 2020, pues reportó que tenía 27.770 carpetas de investigación en estos términos, ¿no? Es decir, aproximadamente 76 denuncias diarias. Y hago este hincapié, ¿no?, porque, bueno, son números muy grandes y
son números de personas, de mujeres que se atreven a denunciar. Ahí hay que sumarle esos espacios donde las mujeres no acceden, ¿no? a estos espacios para denunciar. Otro dato interesante, ¿no? La Red Nacional de Refugios. Esta Red Nacional de Refugios justo cuenta con algunos espacios que son de protección y atención a nivel nacional para las mujeres y sus hijos, ¿no? Son mujeres que salen del espacio de sus hogares en busca, ¿no? de refugio porque viven una situación de violencia, y que vamos a ver, ¿no? que de acuerdo a este reporte también en el 2020 pues incrementaron en un 44% su atención comparada con el 2019. Entonces estos refugios nos indican que pues atendieron y acompañaron a aproximadamente 30,822 mujeres, niñas y sus hijos e hijas, ¿no? Y que bueno, pues en este trabajo, ¿no? Justo están luchando por ayudarlas a salir de estas situaciones de violencia. Y que vamos a ver, ¿no? Que justo otro espacio que se vio impactado o que es un espacio que ahorita está presentando altos índices de violencia contra las mujeres, pues es el ciberespacio, por la situación que hemos pasado. Y con esto no quiero dejar de lado que no existan otros espacios. El laboral también, o sea, al ser un tema estructural, las mujeres sufrimos diferentes expresiones y tipos de violencia. Entendemos perfecto esto que nos dice y dejemos muy en claro que todas las mujeres estamos atravesadas por una o distintas formas de violencia y que en México los círculos de violencia, de acuerdo a los datos de las mujeres que denuncian, que no son todas por nuestro sistema de justicia desgraciadamente, destaca el círculo familiar, no dejando nuevamente lejos que las mujeres atravesamos no solo una, sino distintas formas de violencia. Como siguiente pregunta, ¿cuáles son las principales instancias y organismos que se encargan de la prevención de la violencia contra las mujeres? Bueno, pues aquí tenemos, como te comentaba, ¿no? A nivel internacional, pues tenemos la CEDAW, tenemos diferentes convenciones. Aquí en nuestro país tenemos un marco normativo muy, muy amplio, y pues vamos a tener desde la Fiscalía, que justo, ¿no? Tiene una serie de la Fiscalía General de Justicia, ¿no? Tiene una serie de instancias a las cuales se pueden acudir. Tendría que estar este proceso desde nuestro Plan Nacional de Desarrollo como uno de los objetivos y estrategias particulares para atender la erradicación de la violencia contra las mujeres. Tenemos el Instituto Nacional de las Mujeres, CONAVIM, CONAPRED. Todo esto tendría que estar articulado, ¿no? En un Plan Nacional de Desarrollo que apoye la erradicación contra las mujeres. Y en ese sentido quiero señalar que dentro de nuestro ámbito universitario, de nuestro ámbito institucional, pues también se rige, ¿no? por esta serie de convenciones y normativas, y que a nivel interno, de acuerdo a nuestra normatividad institucional, pues el erradicar la violencia contra las mujeres es un tema que está ahí, que ha sido llevado a la agenda institucional, como todos estos temas, por la lucha de las mujeres, por estas luchas feministas que han visibilizado estas desigualdades, estas violencias, y que justo, ¿no? Lo han llevado a la agenda institucional. Y que bueno, pues dentro de la universidad tenemos diferentes normativas que van desde el Lineamiento General para la Igualdad de Género en la UNAM del 2013, posteriormente el acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género, hasta llegar, ¿no? al protocolo para la atención en casos de violencia de género en la UNAM del 2016, y que tuvo unas modificaciones en el 2019 justo en el marco de los movimientos de las mujeres organizadas dentro de la universidad, y que pues esto se plasmó, ¿no? en la creación de la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM,
que justo se encarga de establecer esta política transversal para erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia de género, y que pues tenemos la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, que nuestra universidad es la que se encarga de dar atención, seguimiento y acompañamiento a los casos de violencia de género, y que apenas en el 2020 tuvo una reforma en sus estatutos. Y por último, ¿cómo ha afectado la pandemia, el confinamiento derivado de la pandemia en el incremento de los casos de violencia contra las mujeres en México? La pandemia ha visibilizado una situación que ya estaba ahí, ¿no? Es interesante por este proceso social, ¿no? Sí, vamos a ver si un repunte de datos, no porque no existiera, simplemente porque tristemente las mujeres no pasaban tanto tiempo en sus hogares, ¿no? Y entonces estamos viendo que los hogares son uno de los principales lugares donde más violencia hay, y que también vamos a ver un repunte en esta violencia mediática. Entonces, pues vamos a ver, ¿no?, que la magnitud del impacto de la pandemia, tanto en la vida de las personas y sus familias, como en el conjunto de la sociedad, ha sido inmenso. Entonces, estos confinamientos, estas restricciones de movilidad, este aislamiento, ¿no?, y también el estrés de la incertidumbre económica que provocó todo esto, pues hizo que hubiera un incremento alarmante de la violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito privado, y que justo no nos ha expuesto a otras formas de violencia, que va desde el acoso sexual en línea hasta la trata. Y que en este sentido vamos a ver que en el tema de violencia en línea o digital contra las mujeres, vamos a entender esto como cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones, que van desde teléfonos móviles, internet, redes sociales, videojuegos, mensajes de texto, correo electrónico, van contra las mujeres por el simplemente hecho de serlo, y que hubo un repunte, y que bueno, justo, ¿no?, de acuerdo con datos del INEGI en su plataforma Mosiva del 2020, vamos a ver que hubo aproximadamente mujeres de 12 a 19 años de edad que utilizaron internet y que recibieron algún tipo de ciberacoso en los últimos 12 meses. Datos, ¿no? 29.2% de las mujeres recibieron fueron víctimas, ¿no?, de ciberacoso, y que vamos a ver que son las mujeres entre los 12 a los 29 años las que presentan un mayor índice de este tipo de violencia, y que esta violencia digital va desde el ciberacoso, que consiste en el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes, el sexting, que es este envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin contar, ¿no?, con la autorización de la persona destinataria, o el doxing, que son publicaciones de información privada o identificativa sobre las víctimas. Y que pues vamos a ver, ¿no?, que esto nos ha estado atravesando y que ha visibilizado una situación que está ahí, que se necesita atención, que no son casos aislados, sino que es un tema estructural en el cual tenemos que estar trabajando constantemente, desde esta generación de datos desagregados, muy importante, desde esta clasificación de estas denuncias de forma adecuada y de este acompañamiento de las personas que denuncian para que tengan pues un acceso a la justicia, ¿no?, con este debido procedimiento, esta debida diligencia, para que realmente podamos hablar, ¿no?, de una erradicación de la violencia contra las mujeres. Y que quisiera finalmente comentar que es muy importante seguir avanzando en este sentido.
Exacto, doctora Milpas. Hubo un repunte alarmante de casos de violencia contra las mujeres, donde no solo hubo violencia en el ámbito físico, sino que se amplió al ámbito digital. Incluso recientemente vimos que se aprobó una ley, la Ley Olimpia, que les facilita a las mujeres, niñas y adolescentes el acceso a la denuncia y persecución de casos de violencia en materia digital. De verdad, agradezco muchísimo la invitación y les deseo una excelente semana. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho su tiempo y reflexiones para este espacio de Construyendo el Debate y de igual forma le deseo una excelente semana. Gracias a todos por escucharnos en este programa en torno al próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los invitamos a sumarse a cualquier movilización, sea física o digital, y apoyar la erradicación de violencia contra la mujer y contra cualquier persona. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate e Instagram como Construyendo_Debate, y que pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la coordinación de producción, Carlos Corrés Cajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. En la producción de cápsulas informativas, Adriana Mora y Daniel Bonilla. Diseño, Ángela Alemán. Se despide de ustedes su amiga Jimena Lezama. Hasta el próximo episodio. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.